de líneas de transmisión. Estábamos viendo ahí cómo se elabora un proyecto. Continuamos con ello porque en sí, cuando terminemos de realizar este proyecto, habremos terminado prácticamente el curso, ¿no? Vamos a continuar con los cálculos que corresponden al día de hoy, pero todavía nos falta un tema, ¿no? Relacionado a líneas. Vamos a terminar esa pequeña sección que nos falta y continuamos con la sesión de día. A ver, adelante, ¿no? Estamos viendo sobre los estudios para hacer el proyecto de líneas de transmisión y nos quedamos aquí en lo que es impactos, ¿no? En los estudios de impacto ambiental. En todo proyecto, no solamente de líneas de transmisión, ¿no? Sino ahora en los proyectos actuales tenemos que ver el medio ambiente. Actualmente no se puede crear una empresa, o sea, elaborar un proyecto, si no tenemos ese estudio de impacto ambiental. ¿A qué se refiere el estudio de impacto ambiental, no? El estudio de impacto ambiental es elaborado, ¿no? Por personas calificadas, deberá ser presentado, ¿no? Y desarrollado por especialistas y registrados en la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que es la entidad que aprobará el dicho expediente. O sea, los ministerios, miren, ¿ah? Es importante trabajar en un ministerio, ¿no? En este caso, el Ministerio de Energía y Minas es el que se encarga de aprobar estos expedientes. Si actualmente ingresa una empresa, una nueva explotación de un nuevo recurso, un proyecto, este impacto ambiental tendrá que ser aprobado por esta institución, ¿no? Del Ministerio de Energía y Minas. ¿Ok? En este estudio, ahí se van a ver los impactos ambientales, por ejemplo, si vas a afectar al terreno, suelo, aire, agua, qué recurso vas a afectar. Y si hay algún impacto sobre ellos, de qué manera vas a mitigar, o sea, de qué manera lo vas a controlar, qué vas a hacer para compensar o la compensación, dicho de otra forma, ¿no? Y habrá proyectos que de repente los proyectos no van con este presidente, pero con el siguiente de repente sí va. Entonces eso es importante, ¿no? Eso es política, parte de la política nacional, ¿no? Entonces ahí la aprobación de esos proyectos que de repente para un grupo de profesionales no va y para otros sí va. Entonces hay que hallar un consenso ahí, ¿no? Entonces, en ambos casos quiere decir que hay una observación, hay esa observación quiere decir el agotamiento de recursos naturales. Si yo me voy a consumir el agua que es que va a circular un río, me voy a agotar un río, ese río lo voy a utilizar, ya no va a haber nunca más que ese río, que esa zona verde va a desaparecer, porque esa agua yo me la voy a consumir en mi empresa. Entonces, ¿de qué manera? ¿Sí? Si yo voy a tener un área verde, un área de cultivo, una zona altoandina, y voy a poner mi proyecto por 100 años, entonces esas personas que vivían ahí de esos recursos, ahora ¿qué van a vivir? O yo les voy a dar de comer durante 100 años. ¿No? Esos son los estudios que tienen que hacer, ¿no? Para las empresas. En lo que es, en este caso, en lo que es líneas, tenemos que ver también que en este caso no afectar, ¿no? Para lo que es líneas de transmisión, entonces estamos teniendo en cuenta los puntos principales, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, que pasar por una zona donde tenemos restos arqueológicos, entonces tendríamos que presentar esos estudios de arqueología para la obtención del certificado, ¿no? Este CIRA, ¿no? Un certificado ahí que nos garantice que no, efectivamente, por donde van a pasar las líneas de transmisión no va a afectar ahí, ¿no? En este caso, los especialistas, que son los arqueólogos contratados por el consultor y los propuestos por la Institución Nacional de Cultura, o sea, el INC, efectuarán las coordinaciones y actividades correspondientes con el propósito de identificar y ubicar las zonas arqueológicas, ¿no? A lo largo de las rutas de la línea propuesta. Entonces, nos tenemos que obtener ese certificado CIRA, ¿no? Es un certificado con el cual nos garantiza que el proyecto sí va. Y geotecnia, ¿no? En este caso, los estudios de geología y geotécnica lo deben de realizar un geólogo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ellos están bien cotizados ahí, ¿no? Normas, ¿no? La MEB, la DEP 514, especificaciones de geología y geotecnia, ¿no? Para en este caso, electroductos, ¿no? Ahí tenemos incluso el anexo. Luego tendremos que hacer algunas pruebas, ¿no? Por ejemplo, medir la resistividad del terreno también, eso ya en la parte eléctrica, ¿no? Podemos utilizar algún telurómetro también para ver, en este caso, estamos dentro del rango o no.
Las etapas de elaboración del proyecto de líneas de transmisión. Según el Decreto Supremo 100 del Sistema Nacional de Inversión Pública, bueno, y sus modificaciones, ¿no? El 038-2009 EF, ¿no? Dice todo proyecto de inversión pública dentro del cual también está considerándose una línea de transmisión comprende dos fases, ¿no? Una primera fase de toda esta inversión nos dice la fase de preinversión, ¿no? O sea, ¿qué significa? En esta fase comprende la elaboración de, o sea, tenemos que elaborar lo siguiente, ¿no? Un perfil de estudio. Cuando se presenta un proyecto, primero presentamos un perfil, ¿no? En ese estudio, donde se ve todos los datos, la información necesaria de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y ahí también se da el estudio de prefactibilidad, ¿no? Solo cuando el valor preferencial del proyecto es mayor a 60 UIT. Entonces es importante también conocer las UITs. Joven, ¿alguien me puede ayudar ahí? A ver, entramos a internet un ratito en todo caso y buscamos la UIT para este año. A ver, la unidad impositiva tributaria. 1400 Así. ¿Cuánto es? para Cuatro el mil 2020, cuatrocientos, para el 2021. 4.400, ¿no? 4.400 soles, ¿no? Ya, correcto. Entonces es importante ello, ¿no? Porque en base a ello nosotros trabajamos, ¿no? Todos los impuestos, todas las multas también están en función a los UITs. Y esto cada año se actualiza, no es para toda la vida, cada año. Lo único que podemos decir 60 UIT, eso según esta norma, ¿no? Y luego, por ejemplo, en un estudio de factibilidad, miren, ¿ah? Hay dos estudios ahí, uno de prefactibilidad y este estudio de factibilidad. Este de factibilidad debe de realizarse cuando el proyecto es mayor a 200 UIT. ¿Cuánto sería 200 UIT? Multiplicamos 200 por 4.4. ¿De cuánto estamos hablando? 880. 880.000. 880.000, ingeniero. 880.000, ¿sí? Soles, casi un millón, ¿no? Entonces ahí tenemos que valorizar nuestros proyectos, ¿no? Cuánto es lo que estamos. Cuando es el perfil se presenta para todos, ¿no? Prefactibilidad para un monto de 60 UIT y factibilidad de 2000, de 200 UIT, ¿ok? Para proyectos más grandes te piden mayor, de más información, más datos, ¿no? ¿Ok? La fase de inversión, una vez que nos han aprobado lo que es la fase de planificación, en este caso nos han aprobado el perfil en la fase de preinversión, entonces aquí ya podemos elaborar el expediente definitivo, ¿no? Hay que esperar el expediente definitivo, el expediente final, ¿no? Ese expediente técnico. En todo trabajo, en todo proyecto te piden un expediente técnico. Entonces, aquí está la clave, ¿no, jóvenes? Ahí está el trabajo de los ingenieros, ¿no? La diferencia con los técnicos, podemos llamarle, ¿no? La parte de ingeniería hace los expedientes técnicos. En este caso, ustedes harían expedientes técnicos relacionados a lo que es la parte mecánica y la parte eléctrica, ¿no? Porque, por ejemplo, para civil lo hace el ingeniero civil, el geólogo, cada uno en su área, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Y para poder en normas y leyes. Profe, ¿y dónde están las normas y las leyes? Todas están publicadas en el Diario Oficial del Peruano y también las tenemos en el Ministerio de Energía y Minas y también lo tenemos en cada uno de los diferentes sectores, ¿no? Vale decir de qué trata tu proyecto. Entonces tenemos que atacar ese sector para poder ver si es eléctrico o es mecánico o una combinación de ellos, ¿no? O ahorita, por ejemplo, como estamos revisando, ¿no? Los diferentes decretos supremos relacionados a lo que es líneas de transmisión. ¿Ok? En este caso, en la fase de inversión, elaboramos un resumen ejecutivo, ¿no? Y su ficha técnica. La ficha técnica viene en todos los datos, ¿no? Necesarios ahí.
distancias, potencia, especificaciones técnicas de los conductores, todos los datos que se requieran para hacer el trabajo, ¿ok? Por ejemplo, en esta fase de inversión también podemos elaborar lo siguiente, ¿no? Pueden ser 8 volúmenes, eso es la referencia, ¿no? En una etapa te dicen una memoria descriptiva, luego te dicen acá tienes que hacer las especificaciones técnicas de suministro, montaje, electromecánico, ¿no? Tienes que hacer los cálculos, aquí es donde ustedes ingresan, ¿no? 5 años en la universidad, tienen que hacer los cálculos, pues, ¿no? Todos los cálculos, ¿ah? No solamente los que se aprenden en líneas, sino todos los cálculos justificativos, ¿ok? También tenemos que hacer acá los metrados y el presupuesto. En algún curso de la universidad les estarán enseñando lo que es el presupuesto, ¿no? Cómo se elabora un presupuesto, hacer el BAN, el TIR, las evaluaciones económicas, ¿no? Para poder dar la factibilidad del caso. La elaboración de planos, en este caso ya ustedes son especialistas, ¿no? Utilizando los programas de dibujo. Antes no tenía que ser todo a mano, ¿no? Utilizar su carpeta de dibujo y hacerlo todo a mano. Pero ahora existe una gran facilidad, que tenemos herramientas, programas poderosos que se pueden hacer copia y pega y avanzar a gran velocidad los planos, ¿no? Y en poco tiempo se puede hacer planos bien complejos. Entonces, ese detalle también abarca ahí, ¿no? La evaluación económica también, ¿no? Por eso les dije, ¿no? En algún momento ustedes deben llevar algún curso por ahí, ¿no? Donde les van a enseñar lo que es netamente la evaluación económica, ¿no? Ver los factores económicos, los indicadores, todo lo que se necesita para que este expediente sea aprobado. Al igual que el estudio ambiental, ¿no? También se les enseña a ustedes en algún curso, ahí, es sobre lo que es el medio ambiente y las leyes y decretos que se deben de cumplir en función a las actividades que se realicen, ¿ok? Bueno, estudios de geología y geotecnia, eso sí, más bien ya el especialista de esa área, ellos realizan, ¿no? Y necesitamos un profesional que se encargue de hacer ese trabajo, ¿ok? Entonces aquí podemos agrupar en 8 volúmenes básicos en los cuales se tiene que hacer el expediente, ¿no? Para la fase de inversión. ¿Listo? Ahora, incidencia de diferentes elementos de la línea de transmisión en el costo del proyecto. O sea, puede haber algunas variaciones o algunos efectos o algunas modificaciones ahí. Bueno, según la encuesta internacional, el costo de la línea de transmisión aparecida en el Electra, ¿no? Tenemos ahí un reportaje, ¿no? Electra 137, publicada en este año, ¿no? Justo cuando ingresó Fujimori. Indica lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, nos dan acá, nos dicen algunos detalles acá, referenciales, ¿no? Incidencia de los costos en las líneas de transmisión. ¿Cómo se distribuye más que todo, no? Por ejemplo, las estructuras, vamos así bien indicando estructuras. ¿Cuánto vale? Dice el 23% del costo total, ¿no? Los conductores eléctricos, ¿cuánto debe costar? Aproximadamente dice acá un 20,8%, ¿no? Los cables de guarda, en todo caso, 2,4%, ¿no? Lo que son fundaciones, 12,2%, ¿no? Aisladores y morcería, 2. Materiales debe ser 63%. En mano de obra, miren, lo que se va a pagar de todo el proyecto, el 36%. ¿Ok? Es aproximadamente para que tengan una idea de cuánto se puede ganar en un proyecto. Es algo referencial, ¿no? Por ejemplo, si le decimos a un maestro de construcción, en todo caso, una obra civil, el ingeniero civil es más drástico, ¿no? Una obra cuesta del 100% que cobra, él te cobra el 100% también. Te gastas para levantar una pared, una habitación, cuesta 20,000 soles, él te cobra 20,000 soles de mano de obra. Así están trabajando ellos. Miren, son más drásticos allá. Esto cuesta 20,000 y él te cobra otro igual. Si cuesta 100, él te cobra su mano 100. No sé si les ha pasado eso a ustedes o de repente cobran más barato allá en Hilo, como están las obras civiles. Una cobra, la obrita cuesta 1,000 soles el material, él te cobra 1,000 soles por hacer ese trabajo. Se basa en el costo de materiales, el doble la mano de obra. Sí, sí, ¿Ok? ingeniero, tanto en la parte mecánica y en la parte civil, ambos se doblea la mano de obra. Están doblando, ¿no? Eso es exactamente, eso es lo que él estaba indicando. Es algo El referencial, costo, ¿no? Lo el que está costo de mano de indicando. obra en hilo está carísimo. Se va a Eso Arequipa, quería no comentarles. es barato. ¿En Hilo cómo va más o menos? ¿Del doble o triple de repente? No, es el doble. El doble ya si es conocido, ya pues, va a ser un pequeño descuento de un 5%, dependiendo pues, del trabajo.
Sí, eso es lo que está actualmente. Acá también, en Arequipa también ocurre lo mismo, ¿no? Prácticamente es casi a nivel nacional, ¿no? El doble te cobran, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en este proyecto estamos observando que no necesariamente tiene que ser el doble, ¿no? La mano de obra es el 40% del total, miren, ¿ven? Entonces es más honesto, este cálculo es más honesto, ¿no? Pero bueno, el detalle viene aquí que eso ya se verá al final, ¿no? Cuando se apruebe ese proyecto y nosotros lo que cumplimos es con sacar las utilidades del proyecto y a partir de ese punto de rentabilidad hacia arriba ya es decisiones de las personas que invierten ahí, ¿no? Entonces los costos son ahí ajuste y precio, podemos decirle, ¿no? Pero bueno, aquí sí los trabajos, ¿no? Te cobran ahí. Incluso cuando llevamos para hacer un mantenimiento de un equipo, así, ¿no? Por ejemplo, un mantenimiento de una máquina, ¿no? Una computadora, ¿te cobran cuánto? 100, 200 soles o lo mínimo 80 soles por mirar la computadora y revisarle los programas y actualizarlo, ¿no? O sea, por ello, ¿no? Ahorita ese mantenimiento está trabajando bastante, ¿no? Las personas que requieren mantenimiento en las computadoras, dado que ahora hay bastante aprendizaje virtual. Todos los colegios están en virtual, ¿no? Todo el colegio, todos los colegios. Y los colegios están haciendo clases, hasta donde tengo entendido, están todo el día. Son 4 o 6 horas que están casi los profesores con los alumnos actualmente. Entonces las computadoras, equipos requieren mantenimiento, ¿no? Actualmente eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Hay trabajo ahí de por medio. ¿Ya? Listo. Aquí tengo un pequeño trabajo. Esto sí más bien hacer la memoria descriptiva de un proyecto, ¿no? Aquí lo que les estoy tratando de dejar en ese trabajo, todavía queda como un mes aproximadamente, es en base a lo que les he mostrado. En todo caso, ustedes pueden conseguir, obtener, o en todo caso, no lo van a hacer el proyecto, sino hay que hacer una evaluación, ¿no? De repente alguno entre todos nos hacemos, descargamos de internet la información, puede ser en grupo también, ¿ya? Lo que quiero es que se elabore un proyecto de líneas de transmisión. Pero no tanto elaborarlo, ¿no? Sino que en este caso revisarlo y comparar con lo que vamos a desarrollar, por ejemplo, ¿no? Ya saben ustedes la comparación, ¿no? Hay algunas diferencias y esas comparaciones, ese cuadro comparativo, en todo caso, eso lo van a hacer ustedes, ¿ya? O sea, consigue un proyecto ya hecho, ¿sí? Pueden hacerlo en grupo, sí, pero la comparación lo hace cada uno, ¿no? Eso lo puede hacer cada uno poco a poco, ¿no? Una descripción, ¿no? En todo caso, ¿no? No sé si se capta. Lo primerito, el primer objetivo es conseguir un proyecto de líneas de transmisión ya hecho, ¿no? De los que ya existen, ¿sí? De los que ya existen, ya están hechos. O sea, no, puede ser de cualquier sitio, o sea, no le estoy poniendo solamente Perú, ¿no? Puede ser, pueden descargar del internet de un lugar del cual ustedes tengan acceso, ¿no? Y lo revisamos. Pero si es de otro país, entonces Perú, por ejemplo, este artículo no está buscando, no existe, ¿no? Pero o en el otro país tienen mejores, ahí está mejor reglamentado, ¿no? Existe mayor control, los parámetros. O sea, lo que yo más quiero en el trabajo va a ser el comentario de ustedes, ¿ok? Porque lo de conseguirlo, ustedes lo van a descargar, copia y pega, no hay nada ahí. Lo que me va a hacer válido es los comentarios de ustedes, ¿no? Una hoja o dos de comentarios, nada más. Una hojita o dos de los comentarios que ustedes puedan realizar en función a ese proyecto, pero basado en lo que hemos aprendido, ¿ya? ¿Sí? O sea, tenemos que hacer unos ¿Cómo dividir comentarios, ese ¿no? grupo? Revisamos el proyecto y hacemos un comentario. Sí, los escucho. ¿Es personal o grupal el proyecto? El proyecto, pues, pero cada uno hace su opinión personal. La presentación personal, lo que voy a calificar yo es la apreciación personal. Porque el proyecto puede ser uno solo. O sea, dicen, profe, hemos trabajado el proyecto a Transmantaro, ya, listo, el proyecto de Transmantaro. Lo presentan el proyecto en las copias ahí, sus 10 o 8 hojas, su perfil. Entonces, y ustedes, su hoja de comentarios, lo que yo voy a evaluar. ¿Sí? Porque ustedes para poder hacer comentarios van a tener que revisar el proyecto y hacer las revisiones respectivas, ¿no? ¿Sí? Ustedes lo revisan el proyecto y hacen los comentarios respectivos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer para el final. Esta es una fecha tentativa todavía. O sea, para el final del curso. ¿Ya? Entonces, esa fecha ustedes me dicen, profe, todavía no hemos conseguido, estamos viendo, estamos trabajando. Entonces, ahí quiero una respuesta de ustedes, ¿no? ¿Ok? Entonces, por lo pronto, ese sería el trabajo, ¿sí?
puede ser el mismo proyecto, todo lo consiguen uno solo, no hay problema, pero cada cual hace sus propios comentarios, ¿ya? Su propio análisis en todo caso. ¿Se entiende? ¿Listo? Y les estoy dejando carta abierta, libre, o sea, no le estoy diciendo solamente este proyecto, no, el que ustedes puedan encontrar, el que les sea más fácil, pero que sea de líneas de, un proyecto de líneas de transmisión, que en el Perú ya se ha desarrollado. O de repente ustedes tienen acceso, profe, este es el que se va a hacer, este es el nuevo proyecto de líneas, ya, pues también, no hay problema, ¿ya? Listo. Cópiense esa hoja, sí, para que no se olviden. Entonces, seguimos entonces. Vamos ahora a ver una segunda parte de lo que es el cálculo de las líneas de transmisión. Entonces vamos a iniciar con algunos cálculos preliminares, ¿ya? Procedimiento de cálculo. Hay varios métodos, pero vamos a basarnos en la norma técnica peruana, ¿no? Entonces ustedes también pueden revisar otra bibliografía y comparamos en todo caso, ¿ya? Vamos acá a hacer el cálculo de la tensión de línea de transmisión. En todo proyecto de líneas de transmisión, después de haber trazado la ruta, esto es importante, ¿no? Lo que hemos hecho en la primera etapa es trazar la ruta, ¿no? Trazado de la ruta de línea, ¿no? Por dónde vamos a circular. O sea, ya tenemos incluso los certificados, los permisos, ya sabemos por dónde va a ser nuestra línea de transmisión. Ya tenemos recorrido, incluso hemos dicho que se puede ir por carretera, ver ese camino, en este caso, si es paso de herradura o en todo caso hay una forma, tiene que estar cerca a las carreteras, tampoco nos vamos a poner por un lugar donde nadie va a saber que las líneas existen, ¿no? Entonces es importante que hayamos trazado esa ruta. Entonces, una vez que hemos logrado hacer ello, damos este siguiente paso, ¿no? Hacemos el cálculo de la tensión de transmisión. Siguiente paso es la determinación. ¿Cuál es la tensión? ¿A qué voltaje vamos a transmitir? ¿Cuál será nuestro voltaje adecuado para transmitir en función a la distancia a la cual vamos a llegar y en función a la potencia que vamos a transmitir, ¿no? Entonces, la tensión, ¿no? Vamos a ver en esta parte cómo se selecciona la configuración física de la línea, ¿no? Si va a ser de simple terna, posiblemente, o doble terna, de cuántos conductores, puede ser de uno o más conductores por cada fase, ¿sí? Por cada fase. Para ello es necesario tener básicamente los datos, ¿no? ¿Qué datos necesitamos aquí? Miren, necesitamos aquí estos datos importantes. Uno de ellos es la potencia. ¿Qué potencia vamos a transmitir? ¿Listo? ¿Qué potencia vamos a transmitir? Jóvenes, ¿cuál será la potencia que vamos a transmitir? Toda la potencia de la central. Si una central produce 200 megawatts, la línea tiene que tener capacidad para transmitir 200 o podemos fabricar una capacidad para llevar 400. ¿En base a qué trabajamos, jóvenes? ¿A la potencia máxima que es capaz de desarrollar esta central? No, aún debe tener una holgura, ¿no, ingeniero? Un poco más siempre. Claro que sí hay holguras, pero nos basamos en la central que tenemos. Tenemos que basarnos en datos reales, ¿no? La central que tenemos. Ahora, si por ahí nos dice el alcalde que sabe que en 2 años vamos a poner otra central y necesitamos una línea, ahí tu línea va a poder soportar es ahora el doble de potencia, porque la línea vamos a seleccionar, es como seleccionar un conductor, vamos a seleccionar ese conductor para transmitir una determinada potencia. Si queremos transmitir el doble no vamos a poder porque no va a haber capacidad, nos vamos a sentir limitados. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero eso solamente sería hasta que llegue a una subestación, ¿no? Porque estos van a estar interconectados, ¿no? Que le llegue al sistema interconectado. Una vez que ingrese al sistema interconectado, ya no interesa las centrales eléctricas, ¿no? Entonces, una vez que ingresemos al sistema interconectado, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de la central real, la que tenemos, ¿ok? Listo. Y luego tenemos acá, lo más importante también es la longitud, ¿no? ¿Qué distancia va a ser, no? Esto es lo que hemos estado trabajando ahorita.
En las clases anteriores hemos estado hablando sobre la distancia, el recorrer la ciudad, los parques, los cementerios, o sea, por dónde no debe pasar la línea de transmisión, ¿no? Entonces, a longitud, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto lo obtenemos al trazar la ruta. A estas alturas ya debemos tener ya la ruta de la línea de transmisión. Esta parte hay un pequeño video que me gustaría compartirlos, ¿no? Para que ustedes también lo puedan ver y lo voy a compartir, ¿ya? Este es RedLink. Es un programa con el cual también trabaja con líneas, ¿ah? Y es bastante interesante, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a compartirlo, ¿ya? Primeros pasos para elaborar el diseño de una línea de transmisión o distribución con RecLink y TopoMagic. ¿Escucha, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Escucha, ingeniero. Ya, listo. Primeros pasos para elaborar el diseño de una línea de transmisión o distribución con RecLink y TopoMagic. Diseñando una línea de transmisión o distribución. Con RecLink usted logrará diseñar de forma rápida y simple toda la red de transmisión o distribución de su proyecto. Esto comprende los trabajos de cálculos mecánicos de conductores, validación de las prestaciones de estructuras y distancias de seguridad, cruces de líneas eléctricas en planta y perfil, distribución de retenidas, replanteo de la distribución de estructuras, ingresando variantes desde Google Earth o una estación total, reportes de planos en vista perfil y vista planta, reporte de metrados de suministros y mucho más. ¿Cómo se diseña en RecLink? Ahora se lo explico. De configuración y suministros desde un archivo Excel y olvídese de aprender a usar interfaces engorrosas. Configure los parámetros y normativas para su diseño, personalizando los parámetros generales. Cálculos mecánicos de conducción. Separación a medio vano. Protección contra vibraciones eólicas. Y datos a reportar en encabezados de los planos. Defina los suministros a usar en su diseño desde un archivo Excel. Podrá personalizar los conductores, soportes, cimentaciones, retenidas, puestas a tierra, aisladores, armados, y límites mecánicos de estructuras. En los archivos de Excel, impórtelas a RecLink y los cambios serán aplicados automáticamente. Defina grupos de hipótesis climatológicas por rangos de altitud y deje que el software seleccione qué grupo de hipótesis usar, de acuerdo a la altitud de la catenaria. Distribuya con facilidad y precisión estructuras en vista perfil. De la misma forma, puede hacer un trazado vértice a vértice en vista plana. O use la herramienta Distribución Automática de Estructuras para agilizar su trabajo. Con la
Pintará la catenaria de diferentes colores, según la infracción cometida. Por ejemplo, en rojo si no se cumple la distancia de seguridad, o en magenta si se excede el tiro de seguridad del conductor. Visualice la planimetría de su distribución de estructuras mientras se encuentra en la vista perfil de su diseño. Se mostrarán las retenidas, vanos, ángulos topográficos y el soporte, el cual podrá ser monosoporte, bisoporte o trío. Añada uno o más conductores guarda, neutro u otra terna de conductores secundarios como circuito adicional. Y visualice simultáneamente todas las fases de su línea. Cada tipo de conductor se mostrará con un color diferente. Visualice alertas de errores de diseño en situaciones que ponen en peligro la estructura o conductores de su línea de transmisión, exceso en las prestaciones de vano viento, vano peso o A-flip. Luego corregiremos los errores colocando las estructuras adecuadas y verificaremos que las alertas han desaparecido. Con la alerta de incumplimiento de la separación horizontal, usted podrá visualizar cuándo se incumple la separación horizontal máxima permitida entre conductores a medio vano, usando diferentes tipos de normativas, como por ejemplo la norma DGE, RUS, BDE, entre otras. Mejore la separación horizontal realizando fácilmente la separación horizontal entre soportes bipostes o tríos. Con una distancia de 5 metros, el error se reduce de 54% a 3%. Y con una distancia de 6 metros, el error desaparece. Mida fácilmente distancia de seguridad entre líneas que se cruzan. Mediante el corte transversal automático de todas las líneas eléctricas que corren. La distancia de seguridad entre las líneas que se cruzan es de 4.7 metros. Alertas de EDC inseguro debido a la fatiga mecánica por vibraciones eólicas. En líneas con o sin amortiguadores, de acuerdo al brochure técnico 273 del SIGRE. RECLIN verifica en ti se encuentre en una zona segura recomendada por SIGRE. Coordine las flechas de todos los conductores de su línea mediante el cálculo de la relación de flechas de catenaria entre los conductores de fase guarda, fase neutro o fase principal, fase secundaria. 7% G indica un error de 7% entre la flecha del cable de guarda y la fase superior. Para solucionarlo, aumentaremos el templado del cable de guarda a 16%, logrando la coordinación de flechas entre el guarda y la fase superior. Luego, si disminuimos el templado del cable neutro a 16%, lograremos la coordinación de flechas entre la fase inferior y el neutro. Detecta automáticamente si entre anclajes se va a usar un vano regulador, un vano independiente o una combinación de ambos, dependiendo de con el aislador. Por ejemplo, se usará el vano regulador entre amarres de suspensión y el vano independiente entre amarres tipo pin o line post. Importe varios tipos de terreno o suelos que atravesará su línea de transmisión, como el rocoso o pantanoso. Esta importación se realizará desde un archivo Excel y luego será reportada en los detalles de planimetría de sus planos y en su metrado de suministros. Coloque anclajes o el Google Earth. Importe la topografía actualizada a RECLIN. Luego en la vista perfil distribuya las estructuras en el tramo de la variante. En la vista planta, haga el empalme de la nueva distribución con la distribución anterior y borre las estructuras que quedan fuera de la ruta. Finalmente, inserte las estructuras necesarias para cumplir con la distancia de seguridad, creando reportes de planos, cálculos y metrados de cantidades.
reporte con un guía de cálculo mecánico de conductores para diferentes rangos de vanos. Antes de realizar el reporte, debe ingresar el tipo de conductor, rango de altitud, EDS, condición de alargamiento permanente, vano final, desnivel e incremento de vano. El tiro tangencial y la flecha de cada catenaria modelada por cada hipótesis de estado definida. Con la opción de reporte masivo, exportaremos con un simple clic los planos de la red de líneas de transmisión. Los planos de distribución de estructuras y planimetría son exportados a AutoCAD y siempre se cortan en la vista Layout usando Viewports. De esta forma, en la vista Model siempre encontrará su diseño completo sin cortes. Cada plano incluye numeración automática de planos, personalización del código de plano y encabezado con datos de las estructuras y líneas eléctricas. Usted puede agregar opcionalmente un cuadro de datos para la estructura de inicio de línea o derivación, indicando el ángulo topográfico inicial de código de vértice, armado principal, armado auxiliar, código GIS de la empresa eléctrica y tipo de conductor. Exporte el plano en vista planta de todas las líneas eléctricas y derivaciones de su red de transmisión. Se incluirá un cuadro informativo al costado de cada estructura. Además, se incluye un cuadro de coordenadas UTM de todas las estructuras de su diseño. Reporte de metrados de cantidades de todos los suministros principales usados, tales como armados, estructuras, conductores, soportes y aisladores. Los metrados son agrupados por derivación y exportados en formato Excel en una única planilla global de metrado de estructuras. Y finalmente, para obtener nuestro presupuesto, haremos un copiar-pegar de los metrados a nuestra hoja de cálculo de presupuestos. Dando por finalizado nuestro diseño. Bien, jóvenes, vieron todo el trabajo completo, un solo programa, ¿no? Ingeniero, pero ahí he visto que es un programa y eso se configura para que poder ingresar los datos según las tablas de los Excel, ¿no? Que realizamos también. En el cual nos ayuda a facilitar todo el cálculo y la distribución de líneas. En este caso el programa es hay que comprarlo, ¿no? O sea, no es libre. Ahora, si ustedes pueden descargar algún demo, de repente podemos utilizarlo, pero en realidad es una versión que tiene su propiedad, ¿no? Lo que se ha podido visualizar es un avance, ¿no? O sea, una pequeña presentación de las cualidades que tiene este programa para poder hacer los trabajos de líneas, ¿ya? Nosotros lo vamos a hacer el cálculo, lo vamos a utilizar en forma manual y también en algunos casos haremos algún pequeño cálculo programado, ¿sí? Y cuando tengamos el software a disposición podemos hacer la comparación, ¿no? En realidad son las mismas fórmulas, pero en realidad también el software ayuda bastante, ¿no? Cuando ya está todo programado, permite rápidamente hacer las modificaciones, ¿no? Y adecuarlo a la necesidad del usuario, ¿no? Para hacer modificaciones el software nos ayuda bastante, ¿no? Bien. O sea, hay varios programas, este es uno, ¿no? Ustedes de repente también pueden, ahora que estamos ingresando, ustedes pueden averiguar más programas, ¿no? Hay más programas. ¿Ok? Listo. Seguimos entonces, ya. Lo que nuestra carga, ¿no? Destino. Llevar energía a la carga. Nuestros usuarios están esperando energía eléctrica, ¿no? Nosotros tenemos aquí los transformadores, que van a ser los elementos que van a estar en la subestación de la carga. Tenemos diferentes tensiones. Observamos acá, tenemos una barra de 69, otra de 69, aquí una barra de 13.8, acá tenemos una central hidroeléctrica. ¿Sí? ¿De cuánto es? De 2 por 40 megawatts, ¿no?
Aquí tenemos una barra de 220, otra barra de 220, los transformadores trifásicos, ¿sí? Okay. Y las barras de conexión. Aquí tenemos la tensión de una nueva línea de 69 kilovoltios. Aquí cuando se va a trazar una línea nueva, entonces tenemos una línea punteada. Es lo que le dije, de repente hay proyectos, y los hay en el Perú todavía, para instalar nuevas líneas, ¿no? ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, de sur a norte se unen, pero el nodo en el sur está distribuye para todo el sur, donde se va tanto para Moquegua como también se va para el lado del... Entonces, para ese lado hay una distribución, un nodo donde distribuye, ¿no? Para varios usuarios, ¿no? Y luego en el sur de Moquegua se va para Tacna, ¿no? El último del sistema interconectado es Tacna, ¿no? En la parte sur. En la parte norte tenemos allá Tumbes, y más adelante está Piura y todo lo demás. Esto en el sistema interconectado, ¿no? Entonces hay proyecciones ahora para que ya venga una línea directa, ¿no? Del norte y se vaya directo al sur, ya no pase por Socabaya, como que le van a hacer un puente, digamos así, o un paralelo, ¿no? En caso de que esa línea se averíe, el sur se queda sin energía, ¿no? Posiblemente. A pesar de que tenemos, en el sur tenemos energía, ¿no? Pongamos que ocurre una falla y nos cortan energía eléctrica, viene del norte, nos cortan energía, acá en el sur tenemos las centrales hidroeléctricas, pues. Las centrales hidroeléctricas abastecen para el sur, pues. En, en, en el Cusco, ¿a qué centrales tenemos? En Arequipa tenemos a Charcani, en Hilo tenemos a Enarsur. Si nos quedamos sin energía en el sur, entonces como que nos independizamos, cortamos, dejamos de alimentar a Lima, porque en realidad le estamos abasteciendo a Lima. Y con lo que tenemos en el sur nos abastecemos nosotros. ¿O no, jóvenes? Que en Cusco tenemos más centrales. ¿Qué central está en el Cusco? Hola. ¿Qué central hidroeléctrica está o central energética está en el Cusco? ¿Me escuchan? Hola. En el sur, en el Cusco, ¿quién está? No está, Sangabá. ¿Qué centrales tenemos en el sur, en el Cusco? Machu Picchu, ingeniero. Machu Picchu, ¿qué más? Y con ello abastecemos al sur. En el sur no consumimos mucha energía. En realidad, en las centrales que tenemos acá en el sur, estamos abasteciendo energía más para el norte que para el sur. Son los centros mineros que tenemos, ¿no? Ellos sí se consumen una central solitos, ¿no? Depende de su capacidad también, ¿no? Pero ellos sí se consumen bastante energía, ¿no? Para mover sus maquinarias pesadas. Porque sus máquinas, equipos en todo caso, ¿no? El sector industrial podemos llamar, ¿no? En Lima, pues también es el gran consumidor. O sea, si nos independizamos del norte, no hay problema. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando se interconectaron, como que se volvió más económico también los costos, ¿no? En algún momento dado, trabajan pura central hidroeléctrica y baja el costo, ¿no? De la energía. Pero que yo sepa, en Hilo no es barato la energía eléctrica, aún así, ¿eh? Está interconectado todo, pero sigue siendo caro, ¿eh? El costo. La energía eléctrica estamos pagando por un costo de una energía ligeramente cara. Sin embargo, trabajamos con centrales hidroeléctricas y térmicas, y las térmicas están trabajando con gas y gas natural, y el gas natural es del Perú. Bueno, como lo han vendido, entonces nos están vendiendo el gas y como que la energía aumenta el costo. Imagínense. Listo, seguimos entonces. Lo que queremos ahora en esta etapa, en esta parte, es seleccionar, ¿no? La tensión de transmisión. O sea, seleccionar en qué tensión nosotros vamos a transmitir la tensión, la potencia eléctrica, ¿no? Por razones técnicas, las tensiones de generación en las centrales eléctricas son relativamente bajos, ¿no? Generalmente están trabajando con no mayor de 23 kilovoltios. O sea, un sistema de generación, una central, están con un promedio de 23 kilovoltios en su central. O sea, no es 60, 220, ¿no? Solamente para la transmisión, sí. Pero en la central está alrededor de 23 kilovoltios. Para nosotros es mucho, ¿no? Sí. En relación con las tensiones esto es en relación a las tensiones de transmisión.
por lo que eso es lo que hemos visto en un capítulo anterior, ¿no? Y lo que se va a transportar ahora a grandes distancias, ¿no? Vamos a transportar a grandes distancias. Estas tensiones de generación serían antieconómicas. Si lo llevaríamos a este nivel, sería antieconómico, ¿no? Entonces tenemos que escoger una línea de tensión ligeramente mayor, ¿no? Entonces tenemos que considerar acá la caída de tensión. ¿Y cómo se considera la caída de tensión? Vamos a ver algunos métodos, cómo se determinan esas caídas de tensión. De allí surge la necesidad de transmitir, queremos transmitir la energía eléctrica a tensiones más elevadas, ¿no? Que resulten más económicos. Entonces, si nosotros lo transmitimos a 23 kilovoltios, vamos a tener ahí caídas de tensión, vamos a tener pérdidas, entonces lo que queremos debido a las distancias, entonces tenemos que buscar elevar esa tensión. Entonces, para ello, en el Perú, por ejemplo, tenemos en el Código Nacional de Electricidad, hay una regla, ¿no? De 0.17a, ¿no? Donde establece como recomendación utilizar los siguientes niveles. Ya nos establece. Nos dicen, utiliza un nivel de tensión, te dice. Vas a poner una línea de transmisión, llévala, la más baja que sea de 60. Si puedes, 138, o si no, 220 kilovoltios. Profe, ya no hay que hacer cálculo, pero 220 llevamos todo y se acabó. Entonces nosotros hacemos el cálculo más que todo para ver el costo económico, ¿no? Porque en realidad ustedes dicen, profe, nosotros tenemos dinero, 220 se acabó y ahorramos el cálculo. Pero no significa eso, ¿no? Que me compro pongo una red de alta tensión y ya estoy solucionando el problema, ¿no? Sino lo que queremos es, en este caso, justificar en todo caso, ¿no? ¿Por qué salió ese valor, ¿no? ¿Por qué lo estamos utilizando? Y en cuanto, y nosotros tenemos que transmitir en función a la carga, ¿no? También. Bueno, sin embargo, la misma regla también se indica que se podrá seguir utilizando niveles de tensión existentes, ¿no? Es decir, cuando se desea diseñar una nueva línea de transmisión que sea extensión de una red existente o cuando se va a interconectar, ¿no? También es importante, si nosotros nos vamos a interconectar, tenemos que ingresar al SEIN, el Sistema Interconectado Nacional, con el mismo nivel de tensión que ellos están trabajando. ¿Ok? Tenemos que interconectarnos al sistema, ¿no? Entonces nos tenemos que conectar a un sistema de nivel de las barras con las cuales se está trabajando en esa zona, en todo caso en el lugar donde vamos a hacer la interconexión. ¿Ok? Para seleccionar la tensión de transmisión básicamente existen dos métodos para elegir estas tensiones, ¿ya? Tenemos el primer método, que es un método aproximado de cómo se calcula este método, ¿no? En realidad, para determinar la tensión de transmisión de una línea existen muchos modelos, ¿ah? O sea, existen varios modelos matemáticos desarrollados empíricamente, ¿no? Uno de los más antiguos y más simple es el de Baum, ¿no? O la milla, ¿no? O el de la milla, ¿no? Que se desarrolló en Estados Unidos. Y tenemos acá esa fórmula que nos dice que la tensión es igual a L sobre 1.609. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a tener acá, donde B es la tensión de transmisión. Ese va a ser el valor de la tensión con la cual nosotros vamos a transmitir entre fases en kilovoltios. Ya la fórmula nos va a dar en kilovoltios. Y L viene a ser la longitud de la línea de transmisión. ¿Ok? Entonces, esta fórmula que nos dice, solamente divide la longitud de la transmisión, la longitud de la línea entre 1.609. 1,609, ¿ok? Divides nada más. Una división simple, ¿ya? ¿Listo? Más adelante vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Esta fórmula sería importante que le tomemos, cópienla. No es complicado, ¿para qué fotografía? Cópienla, jóvenes, en todo caso. ¿La tienen? Listo. Sí, sí. Ok, avanzamos entonces. Este modelo matemático es la más simple, ¿no? Ya que ni siquiera se considera la potencia. Miren, en ese modelo matemático se ha considerado la potencia, no, es el más simple, es la forma más simple, ya que ni siquiera se ha considerado la potencia, ¿no? De transmisión. Solo se consideró la distancia nada más. Es por esta razón que actualmente ya no se utiliza. Entonces ahora vamos a ver otra fórmula, ¿no? Que sería, en este caso, la de Heppner, el modelo de Heppner, ¿no? Desarrollado en Alemania. ¿Qué nos dicen? Que esta tensión que nosotros vamos a transmitir está en función a la raíz cuadrada de LP sobre 10.
¿Listo? Ahí está, cópiense ese dato. B es igual a raíz cuadrada de LP. L, la longitud, y P es la potencia que hace transmitir. Sobre 10. ¿Listo? Es, B va a ser la tensión de transmisión entre las fases en kilovoltios. L va a ser la longitud de la línea de transmisión en kilómetros, por si acaso. Y P es la potencia para transmitir en kilowatts. ¿Listo? Ahora, este modelo matemático no tiene mucha utilidad en la actualidad, a pesar de que se considera la potencia. Miren cómo vamos avanzando desde cero, ¿ah? Vamos avanzando desde la fórmula más simple, solamente considerando la longitud. Ahora longitud y potencia, ¿no? Pero ahora hay otro modelo matemático, miren, otro modelo matemático que se ha mejorado, el de Alfred Steel, ¿no? Que dice que relaciona la tensión, en este caso que relaciona la tensión con la longitud y la potencia de transmisión. O sea, en este caso, miren, este modelo es un poquito más exacto, llamémoslo así, ¿no? Vamos a ver aquí, dice que la tensión entre fases va a estar dada en kilovoltios. Aquí tenemos la tensión, va a ser igual a 5,5 por la raíz cuadrada de L sobre 1.61 más P sobre 100. ¿Ok? Donde L representa la longitud de la línea de transmisión, dada en kilómetros. ¿Correcto? Y P viene a ser ¿qué cosa? P es la potencia que se desea transmitir en kilowatts. ¿Correcto? Entonces tenemos ahí esta nueva fórmula. ¿Listo, jóvenes? Copiamos la fórmula, la tenemos. Entonces, con esta nueva fórmula nosotros ya podemos calcular la tensión. Miren, ¿no? Solo entonces calcular la tensión nada más, ¿ya? ¿Cuál fue el resultado obtenido en las ecuaciones que se han mostrado anteriormente, ya sea la 3.1, 3.2 o 3.3? La tensión deberá de ser ajustada a tensiones normalizadas. Una vez que nos ha salido un resultado, nosotros tenemos ese valor que nos ha salido, tenemos que ajustar a tensiones normalizadas. ¿Y cuáles son estas tensiones normalizadas? Tenemos 60, tenemos 138 y tenemos 220, ¿no? En este caso, ¿dónde están? En el Código Nacional del 017A. Entonces, sea el cálculo que nos salga, jóvenes, entonces tenemos que, en este caso, ajustar. Si nos sale 55, 60. Si nos sale 98, tenemos que decidir, ¿eh? O nos vamos por 60 o nos vamos por 138. Si nos sale 200, entonces tendremos que irnos al más cercano, al 220. ¿Ok? Entonces tenemos que adecuarnos a una tensión normalizada. Con la forma de Alfred Steel, dice, solo se puede seleccionar tensiones para líneas de simple terna, ¿sí? De simple terna y un solo conductor, ¿no? Por fase. Sin embargo, cuando se desea diseñar una línea de doble terna, se debe dividir la potencia entre dos. Esto es importante, ¿no? Esto es importante. Dice acá, sin embargo, se desean diseñar una terna doble. Miren, cuando sea doble terna, se debe de dividir la potencia entre dos. Miren, escuchen, atiendan, jóvenes, eso vamos a explicar más adelante, ¿eh? Cuando sea doble terna, la potencia es la que vamos a dividir en dos, ¿ya? Además, este método tiene una desventaja importante, ¿no? Que si la potencia es mayor de 300 megawatts, dicha fórmula ya no es
conveniente. También es importante conocer el límite, ¿ya? Hasta 300 megas se puede utilizar esta fórmula, ¿ya? La de Alfred Steel. Para mayores potencias, ya hay diseñar, en este caso, líneas con conductores por fase, ¿no? Con más conductores por fase. Con un ejemplo vamos a entender un poquito más, ¿sí? Veamos aquel ejemplo. Ya vamos a aquel ejemplo. Dice acá el ejemplo 3.1, dice, se necesita transmitir una potencia, miren, una potencia pequeña, 20 megawatts, ¿ya? Desde una central eléctrica hasta un centro de consumo situado a 45 kilómetros, cerca no está, 45 kilómetros. ¿Listo? Tenemos potencia y tenemos la longitud, la distancia, ¿no? Acá, las posibles tensiones pueden ser, ¿cuáles pueden ser las posibles tensiones? ¿En qué tensión puedo transmitir en todo caso? Vámonos acá, alternativas. Vamos a trabajar con alternativas. Decimos la alternativa número 1, en la ecuación 3.3, la fórmula de Alfred Steel, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Fórmula que les dije. La tensión va a ser igual a ¿qué? 5.5. Longitud, 45. El factor, 1,61. La potencia, 20 megawatts. Entonces tenemos 20.000 sobre 100. Resolviendo, ¿cuánto sale? A ver, jóvenes, verificamos ese resultado. Revisamos el resultado, jóvenes, a ver. Sí, sale igual, ingeniero. 83,0391. Ok, gracias. Entonces vamos a tener, miren, una tensión de 83.039. Entonces, si nosotros queremos ahora ajustar, tenemos que dicho, ese valor no nos va a servir porque tenemos que escoger una de 60, una de 138 o una de 220, que esas son las normalizadas, ¿no? Tenemos que ajustar a 60, 138 o 220, las demás no valen. ¿Hacia dónde nos apegamos? ¿Cuál sería la más adecuada? La inmediata superior, ¿no? En realidad no hay ninguna norma ni regla que indica que se tiene que hacer una regla de tensión, que tiene que ser una tensión superior o inferior. Miren, o sea, nadie nos va a decir que está bien o está mal si nos vamos hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? No hay una regla práctica ahí. Nosotros escogemos en todo caso, ¿no? Vamos a considerar para este caso, como estamos acostumbrados a redondear hacia arriba, vamos a trabajar con la tensión ligeramente mayor, ¿no? 138 kilovoltios. Y si vamos a escoger con esta tensión de 138 kilovoltios, esta fórmula que estamos aplicando es de simple terna, o sea, T igual 1, y un solo conductor, N igual 1. Ojo, vamos anotando eso, ¿eh? Vamos anotando eso. Entonces, esta fórmula de Alfred Steel es para determinar la tensión que vamos a transmitir, la comparamos con la del Código Nacional, en este caso la de 138 es la más próxima, y esta fórmula se aplica para una simple terna y un solo conductor. ¿Estamos ahí? Hola. ¿Sí? Tomen nota. Recuerden que cuando trabajamos, yo siempre les decía, ¿no? Jóvenes, tenemos que tomar apuntes, ¿no? En este caso me dicen, profe, que la diapositiva, que la imagen, no. Tenemos que tomar apuntes, porque en base a estos apuntes vamos a seguir trabajando, ¿ya? Y además el ser humano aprende haciendo, no aprende tanto mirando. Una parte aprende mirando, también hay que hacer. Listo. ¿Estamos ahí? Vamos ahí, la alternativa 2, ¿ya? La alternativa 2. La segunda alternativa. En este caso tendríamos que dividir la potencia entre 2, miren. La potencia lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto era? 20. Ahora vamos a utilizar una potencia de 10. Y aplicamos, en este caso, como estamos dividiendo entre 2, entonces va a ser doble terna. Miren, ojo. Como vamos a usar la mitad de la potencia, entonces va a ser doble terna, sí. Entonces doble terna, pero utilizamos 10.
Entonces acá en la fórmula es la misma, solamente que ya no voy a poner 20, sino solamente pongo 10 y aplico el cálculo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sí, sale ingeniero. ¿Sí sale el mismo valor? Se generó una duda. Dígame. Está en la fórmula, estoy usando 10K, ¿cierto? No los 10 megas, porque los megas son las 6. Así es, o sea, 10, o sea, acá ya le he reemplazado por los 3 ceros, para que esté en K. Si no, acá saldría en otro valor, pues, para que salga en kilovoltios. Claro. Ok, Gracias. listo. Entonces, ¿cuál sería la solución entonces ahora? La respuesta sería, se tendría que diseñar una línea con 60 kilovoltios. Como nos ha salido 62. Entonces, aquí podemos redondear más próximo, ¿no? En este caso a 60. ¿Listo? Y en este caso sería 60 kilovoltios. ¿Qué más? En doble terna. Doble terna. ¿Y cuántos conductores por fase? 1. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Nos quedamos aquí. No quiero avanzar mucho para que podamos tener tiempo poder revisar. Y en la siguiente clase continuamos con otro ejemplo. ¿Ya?